sabéis que todos los años la Hermandad de Alicante conmemora con todo el énfasis que está en sus posibilidades el aniversario de la batalla de Krasnivor. Desde hace pocos años hemos empezado a hacer un acto la tarde del viernes que tenga un contenido más dinámico, más académico, porque los actos del sábado son más protocolarios, ¿verdad? La misa, la conferencia. Os lo digo porque sois un público especialmente selecto que espero que intervenga activamente en el debate que nos va a ocupar esta tarde, ¿no? Hubo un tiempo, los más viejos aquí en estas lides de la Hermandad de Alicante lo sabemos muy bien, en que aparecía un libro sobre la división y hacíamos palmas con las orejas, porque esto ocurría cada 4 años. Y ahora, felizmente, nos encontramos con que hay una producción tremenda sobre la división azul y además con unos avances cualitativos muy notables. Vamos a empezar esta tarde viendo 3 de estas novedades individualmente, para pasar después a una mesa redonda donde, repito, cuento con vuestra colaboración en forma de intervención, ¿de acuerdo? Por orden alfabético, y además porque es un proyecto que en la Hermandad de Alicante de alguna manera lo hemos visto crecer, el libro de José Antonio de la Iglesia, y Mañana saldrá el sol. El Leuca. ¿Cómo? Sí, donde la conferencia de... Que le está diciendo dónde es el sitio aún. Está desmontado. Perdón. Perdonad. Bien, que eso lo hemos visto crecer, empezamos a publicarlo, los que recibís el Blau ya lo sabéis, empezamos a publicarlo en forma de diario, en las páginas del Blau, y después, bueno, pues orientamos en la medida que podíamos, modestamente, al autor, que encontró un editor muy potente y hasta el mercado. Luego, cuando lo hemos visto aparecer como libro, nos ha hecho una ilusión tremenda, porque sí, una cosa que, bueno, pues que ha sido muy nuestra, hasta nuestras páginas estas amarillitas del Blau que recibís cada mes y que sabéis que son nuestro vínculo de unión. Pero no se trata de que hable yo, sino que nos cuente José Antonio la gestación del libro y, bueno, sí, la intrahistoria del libro, ¿de acuerdo? Así es que José Antonio de la Iglesia es el que tiene la palabra. Buenas tardes. Ya ha dicho Carlos, soy José Antonio de la Iglesia, hijo de divisionario de la 4ª Compañía del 1er Batallón del 269, José de la Iglesia Parras, uno de los que pudieron volver, que durante su época, desde julio de 1941 a marzo de 1943, una vez terminada la batalla de Krasnivor, se dedicó diariamente a escribir unos escritos que él llamó su diario de campaña, y además le puso un título: de España a Rusia, diario de un soldado de los tercios de Flandes, de los tercios de España. Que fue el título con el que salió en el Blau División. Un diario que perdió porque un compañero suyo de zapadores, que se llamaba... ¿cómo se llama? Trayero Rivas, Miguel Trayero Rivas, se lo pidió a su padre para copiarlo y enviarlo al Flores y Abejas en Guadalajara, al periódico, y se quedó con él, y el diario desapareció. Ese diario me lo encontré yo porque él me lo ofreció directamente en una festividad de San Fernando en Guadalajara, y a partir de ahí se empezó a gestionar el libro, puesto en contacto con mi padre, con sus familiares, con sus amigos divisionarios, en todas las reuniones que los 20 de noviembre se hacían con las federaciones descombatientes en el Valle de los Caídos, y ahí comenzó a fraguarse el libro. Comenzó a fraguarse el libro, pero no tal como ha salido y está estructurado ahora, sino simplemente un libro que tenía de base ese diario y ampliado con montones de informaciones y documentos de los archivos militares de Ávila, Segovia y Guadalajara, del tabor de regulares donde él estuvo, y de prácticamente unos 120 o 130 compañeros suyos divisionarios que me fueron contando cosas de su vida allí en Rusia, sus chascarrillos, sus historias particulares, y luego además fue ampliado con historias de la propia familia, historias de cuando pequeño, de cómo creció, cómo fue su juventud,
cómo fue la guerra, en qué sitio estuvo en la guerra, etc. Y así se fue formando el libro. El libro, en principio, ya sabéis que uno empieza a escribir. Yo ya había escrito varios libros y tenía mucho interés en este, pero no sabía cómo hacerlo. El libro no tenía alma, nunca tenía alma. Era un libro sin alma. Es decir, yo contaba la historia de mi padre y me emocionaba, pero le faltaba algo. Le metía toda la documentación que tenía de los archivos militares y de los compañeros y seguía notando que le faltaba algo. Comencé escribiéndolo en tercera persona. Es decir, me parecía que alguien hablaba detrás de una cortina o comentaba cosas de mi padre y tampoco me gustaba. Vamos, no le hubiera gustado ni a él mismo porque ya había muerto, murió en el 93. Y hasta que ya, después de publicarse en el Blau División, el diario, me decidí a retomar otra vez el libro que lo tenía abandonado desde 1995. Y entonces fue cuando pensé, no, es que es él personalmente el que tiene que dar alma al libro. Es él el que va a contar su vida. Con arreglo a lo que él dice en su diario y con arreglo a toda la información que a lo largo de 12 o 13 años he conseguido aquilatar sobre su compañía, su sección y su batalla. Y ahí fue cuando comencé a dar forma al libro. Y entonces, si yo quiero contar un libro con alma, puedo hacerlo de dos maneras. Hacer una historia séptica, soy un historiador y hago una historia séptica. O busco alma en un libro y entonces hago que el protagonista explique sus sentimientos, qué sufrió, qué pasaba cuando caía un compañero, cuando sentía frío, cuando le obligaban a cantar y no quería. Y eso fue lo que empezó a darme a entender a mí que era la manera en que tenía que enfocar la historia. Es decir, enfocarla de forma que él la contase, pero que contase sus sentimientos. El libro no es un libro de batallas de la División Azul. No es un libro que intente explicar a nadie lo que fue la División Azul. Para eso hay técnicos que explican lo que fue la División Azul. Y sabemos muchos, sabemos mucho de la División Azul y cada vez sabemos menos. Sabemos mucho, pero cada vez sabemos menos. El libro lo único que habla es de un soldado que estuvo en la División Azul, de sus sentimientos, de su forma de ver el combate, de su forma de ver a sus compañeros, de sus llantos cuando caía uno, de sus preocupaciones cuando otro sentía por su familia. Y eso fue la idea que yo intenté sacar en el libro y según cuentan, me han contado y dice la gente que lo ha leído, está prácticamente posible. Es un libro que salió en noviembre, como todos sabéis. Este lunes comienza ya la tercera edición. O sea, ya prácticamente se han metido unos 1500 libros en 2 meses, menos de 2 meses. Y la prueba de que el libro está funcionando es que no es un libro para los técnicos de la división, sino que gente que no sabe nada ni entiende nada de lo que fue la División Azul está comprando el libro y les gusta. Es decir, por eso es un libro que yo digo que tiene alma, o sea, alma hasta para el neófito. Cualquier neófito que no quiera saber nada de la División Azul, ni entienda lo que es la División Azul, lee el libro, le encanta, le gusta, y luego me escribe a mí por Facebook, me ha encantado, me ha gustado mucho, tal. Es decir, por eso estoy contento. Podría estar contento por otras muchas cosas, pero solamente por eso estoy contento. Porque he conseguido sacar la vida de mi padre a la luz, y encima la he sacado de una forma y una estructura que gusta a la gente. Y eso para mí es el verdadero triunfo. Eso es en cuanto al libro. Pero no podemos entender lo que es el libro si no entendemos quién es el protagonista, la semblanza de ese hombre. ¿Quién fue ese hombre? José de la Iglesia Parras nació en el Losar de la Vera, en Cáceres, en la Sierra de Gredos. Un pueblo precioso en la ladera de Gredos, rodeado de gargantas y aguas cristalinas, que es un pueblo maravilloso. Hijo de un teniente veterinario que al volver de Cuba fue licenciado y le hicieron inspector de sanidad de la comarca de la Vera. En la casa familiar vivían él, sus padres y sus 9 hermanos. El libro cuenta la historia de joven en el pueblo. A los 16 años entra de aprendiz de herrero en la fragua del pueblo.
A los 20 años ya era maestro herrador y compaginaba las tareas de la fragua con los estudios de la carrera de comercio en la Escuela de Comercio de Cáceres. Este hombre a los 18 años funda las Juventudes Socialistas del Losar de la Vera y a los 19 años le nombran jefe de las Juventudes Socialistas de la comarca de Jarandilla y la Vera. Sin embargo, en enero del 36 se afilia a la jefatura de Falange de Cáceres y hace la guerra en la primera bandera de Falange de Cáceres. Hace la campaña de Madrid, Guadarrama, Toledo, Talavera, Badajoz y todas las campañas ofensivas que entraron de Cáceres y Badajoz hasta Córdoba, con las terribles tomas de las sierras traperas, la toma, la retoma, la vuelta a tomar y la vuelta a retomar. Intervino en todas, donde allí cayeron infinidad de hombres, tanto del bando nacional como del bando republicano. En julio de 1937 asciende por méritos de guerra a sargento. Aunque ascendido por méritos de guerra, le dan la conceptuación de sargento provisional. Y así termina la guerra. Y entonces en 1941 se afilia a la División Azul, se alista en la División Azul. Y sale hacia Alemania en el último tren del primer contingente. Le llamaban el Darganda porque nunca llegaba y fue el último que llegó. Llegó el 4 de agosto a Grafenborg, cuando ya todo el mundo había jurado y cuando nadie se creía que podía llegar nadie más. Llegaron 250. Entonces, hace la instrucción como todos en Grafenborg, sale de Grafenborg y es muy gracioso cómo cuenta él toda la época de instrucción. Es graciosísimo, que la cuenta con un desparpajo, él tenía mucho desparpajo de cuando, ya de mayor no tanto. El carácter se le fue agriando un poquito ya, según iba siendo mayor, debe ser que nos pasa a todos. Creo que sí. Y interviene en la cabeza, en la formación de la cabeza de puente, en la orilla oeste del Bolchov, apoya al segundo batallón en Rusa y Signo, interviene directamente en Tigoda, en Nikitkino y en Dubrovnik. Pasa a Posad, a su sección la mandan a la guarnición de Poselov, donde interviene en la defensa de Poselov hasta que son son replegados a Posad en noviembre de 1941. Está la semana completa en Posad, la semana negra de noviembre, y vuelve a Shevelevo, donde allí pues, se dedica a... Bastante tenían con reorganizar un batallón de 835 hombres que salieron en 7 días con 180. El resto se habían quedado. Reorganizan el batallón con las reservas y con el grupo de exploración y las reservas, y entonces se dedican simplemente a patrullas, a buscar patrullas partisanas y a arreglar los caminos de troncos, ayudando a los zapadores alemanes, cuya misión en aquella solamente había zapadores alemanes que se dedican los españoles a combatir y los alemanes a arreglar los caminos de tronco. ¿Por qué? Es que dejaron a los españoles. No, es que los pobres alemanes estaban en Tirpin pasando las negras y la misión de los españoles era exclusivamente guardar la retaguardia alemana y conseguir que nadie se infiltrase por los caminos de aprovisionamiento del ejército alemán. Misión fundamentalísima, que ha sido comentada por todos los mandos alemanes después de la guerra y que aquí creíamos que no sabíamos qué hacían allí, en Posad. Estaban salvando al ejército alemán. Todas las líneas de aprovisionamiento las tenía copadas España y las tenía que guardar para que no se las cortase. Misión fundamentalísima. En agosto se van al frente de Leningrado, al frente norte, y en el frente norte, pues allí pues lo que hacían, asaltos para acá, asaltos para allá, mantengo una posición estática, infernalmente estática, porque eso sí, todos coinciden en que la posición del sitio de Leningrado era infernalmente estática. Y a finales de enero le nombran miembro del 10º Batallón de Repatriación, se va a Biarlevo, y cuando están en Biarlevo ya contando y haciendo las listas finales, estalla el miércoles de Krasneva. Y entonces inmediatamente a todos los que estaban en Biarlevo los vuelven a reunir, les dicen que quedan otra vez voluntarios, perdón. Eso no se dice, no los enviaron, no, pidieron voluntarios.
voluntarios para ir al frente a ayudar a los compañeros. Algunos dicen que no fueron, algunos, pero la inmensa mayoría fueron todos. Lo primero que tuvieron que hacer fue armarse, porque en Villarlevo no había nada más que las armas propias de las guardias y los servicios. Lo primero que fueron fue rearmarse en los puestos de mando que estaban abandonados. Entonces se fueron rearmando y subieron a Jesús. Él, en vez de marcharse a Lisora, prefirió irse a donde estaba su sección, porque le acababan de llegar un montón de mortadelas y no tenía suboficiales, y estaban abandonaditos allí. Entonces digo, yo me voy con ellos, y se fue con ellos y organizó un poquito su sección, que aún recibió los coletazos, los últimos coletazos de Krasnivor por la parte del batallón, del primer batallón, que estaba pegado al grupo de exploración, cerca, entre el bucle de Lisora y la mitad del camino que había entre Pushkin y Putrolov. Bueno, pues entonces él vuelve, termina la batalla de Krasnivor, y ya se cree que ya vuelve tranquilamente a España y se encuentra en el convoy que le trae a España, que le trae a Villarlevo. Se encuentra de pronto con unos cuantos aviones rusos que masacran el convoy y no termina nunca él de llegar a Villarlevo. Pues eso lo cuenta él perfectamente, y lo cuenta llorando, y además que lloró por sus compañeros, porque además detalla con una forma tan trágica la muerte de sus compañeros, que de verdad llega al alma. O sea, llega al alma como él detalla la forma en que sus compañeros van cayendo, en como que le dicen, ayúdame, no me dejes para los lobos, entiérrame. Es verdaderamente impactante. Eso es una parte del libro verdaderamente impactante. ¿Por qué se llama el libro Y mañana saldrá el sol? Porque yo, el primer título que había puesto era 269 sangre española en Rusia. Ese era el primer título que había puesto. ¿Por qué? En honor al 70% de bajas que tuvo el regimiento 260. Se dice pronto. 70% de bajas. Es que se dice pronto. Pensemos que la División Azul, en principio, tuvo entre un 43 y un 45% de bajas. La unidad más condecorada. De voluntarios, por supuesto, de toda la Segunda Guerra Mundial. La unidad que, si tenemos en cuenta solamente el tiempo de existencia, menos de 3 años, entonces sí se convierte en la unidad más condecorada de toda la Segunda Guerra Mundial, tuvo cerca de un 50% de bajas. Se dice, un 50% de bajas. ¿Qué condecoraciones que tuvo este sargento español? En la campaña española, 2 cruces rojas del mérito militar, 2 cruces de guerra y la medalla de la campaña en vanguardia. En la campaña de Rusia, españolas, 2 cruces rojas del mérito militar, una cruz de guerra y la medalla de la División Azul. Alemanas, la cruz del mérito de guerra con espadas de segunda clase, el distintivo de asalto de infantería en plata y la medalla de campaña de invierno del Este. Además de ellas, la conmemorativa de la campaña antibolchevique de Alemania. Fue propuesto en 2 ocasiones para la Cruz de Hierro de segunda clase. Por eso, pero él decía con muy buen humor, no me la han dado porque somos tantos cuando me han propuesto, que si yo tuviera que decir a quién se la concedo, ni yo sabría aquí. Y por eso me han dado la del rebote, decía, la cruz con mérito de espadas. Tenía muy buen humor. En su etapa de regulares, ya en España, le concedieron 2 cruces de primera clase con distintivo blanco pensionadas, la medalla de África sin pasador, la cruz pensionada a la constancia para suboficiales y el distintivo de permanencia de regulares. Una vez pasó a funcionario a destinos civiles, 2 años antes de su jubilación le concedieron la Cruz de Carlos III. Antes de morir le ascendieron a teniente honorífico. Esta es la historia, la semblanza de este hombre. Pero el libro no solamente eso. Ya he dicho que el libro no es para técnicos de la División Azul. El libro llega al alma porque explica a la gente qué fue Rusia y qué pasó con la División Azul, cómo lo pasaron. No qué pasó, cómo lo pasaron los divisionarios. Y ahí interviene el ambiente. El ambiente en el libro está perfectamente escrito. La nieve, el hielo,
las congelaciones, el barro, los cenagales, la Rasputisa. Él le gustaba decir, se lo comenté un día a Carlos, en vez de que Rasputisa fuera tierra sin caminos, a él le gustaba decir que algunos rusos decían que no era tierra sin caminos, sino que toda la tierra era un camino. Toda la tierra era un camino. Pues el barro que se tragaba a hombres, a materiales, a animales, carros de combate, se tragaba todo. El barro se tragaba todo. Comenté que habían sacado hace unos años varios soldados rusos y alemanes completamente de pie, con su fusil, su casco y tal, enterrados en el barro. Habían caído en una fosa y ahí se habían quedado. Y así salieron. Salieron todos los pertrechos perfectamente conservados en el barro, pero de pie y en la fosa. Por el libro pasa el trato con los alemanes de una manera muy exquisita y con el pueblo ruso mucho más exquisita. Por el libro pasa el sentimiento, sobre todo el sentimiento de los compañeros que pasaron por el lago Ilmen, el sentimiento de los compañeros de Krasnodar, el sentimiento de los compañeros de la lucha del boxeo, de cómo, qué le estaban pasando, qué estaba pasando y qué estarían sufriendo, y pobrecitos. Llega al punto en que a él le duelen tanto los muertos españoles como los muertos rusos. Al ver caer a las personas, ya llega un momento en que le duele tanto ver caer a un español como a un ruso. Dice, el ruso tiene que caer porque me pagan y me han mandado para eso, pero me duele que caiga. O sea, eso lo dice él perfectamente en el libro. Y discute con algunos de sus soldados, diciendo que por qué no un ruso muerto va a ir al cielo. Y otro dice, no, porque le dice uno, porque niegan a Cristo y tal. Dice, bueno, ¿y tú eres Cristo para decir si va a ir al cielo o no va a ir al cielo? Yo creo que hay un cielo, y más, hay un cielo de los soldados, donde todos los soldados que cumplen con su cometido y quieren a su patria, tienen que ir, porque si no, este mundo sería una porquería.